Saludos, saludos mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias a todos los que están. Tuvimos algunos problemitas como siempre por acá de última hora, porque ya saben, corre de cuando uno trabaja y empieza por acá a estar cogido con el tiempo y no llegamos ni a preparar bien todo, pero aquí vamos a estar. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Empezamos una nueva etapa. Esta semana lo hicimos con lo que vino de cocina, que ahí estuvo uno de los que inició esto, que fue el profe Du. Y nada, señores, empezamos con esto sin censura. Vamos a hacer entrevistas, voy a hacer un poquito de saludo. Mi hermano Estudio estuvo ahí de estreno, después voy a ir por allá y voy a estar viendo Jessica, Noriega, Liani, Relax and Life. Saluditos a todos, bendiciones, güero, a todos. Señores, no vamos a demorar más esto. Una hora exacta no nos vamos a pasar. Miranda, SC, a todos, gracias. Solo tú y yo, la Teto. Gracias a todos, señores. Empezamos una nueva etapa. Vamos a estar sin censura, hablando un poco con amigos que tienen que ver con la plataforma y que no tienen que ver también con la plataforma, que lo pueden transmitir un mensaje. Hoy tenemos un amigo especial, un amigo que admiro muchísimo y que adorna las noches de sábado con una bohemia que me gustaría que todos pasen y que se conecten. Señores, sin más dilación, tenemos acá a uno de los grandes, mi querido hermanito Alberto Martín. Así que los aplausos por ahí, señores, los aplausos por ahí para Alberto. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Cómo está? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, mi hermano. Pues estoy, que no te imaginas cómo estoy de feliz, porque tú sabes que eres un amigo. Si no me hace feedback, creo. Déjame ver. Son errores que cuando vamos empezando, si no voy a tener que poner... Empezando, señores. Vamos a ver. Vamos a hablar. Habla ahora, Alberto. ¿Me escucha? ¿Estamos bien? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Me escucha por ahí, Alberto? Dime si me escucha. Sí, te escucho. Profe, saludos a todos, Mochi y su sazón. ¿Ya me escuchas, Alberto? Muy bien, sí, te escucho. Pues muy contento, decía DJT, porque tú sabes que eres un amigo. Estoy escuchando yo a ti, cosas que pasan. Creo que voy a tener que quitar esto y me va a hacer a lo mejor un poquito de feedback para empezar, pero nada. Nos vamos a ver. ¿Me escuchas? Bueno, ahora sí te escucho, te escucho. Ok, ¿qué crees que los nervios con esto de los en vivos, que no sirve el auricular, que no, pues aquí como tierra cubana y tierra mexicana y tierra latina y todos somos países hermanos, mi DJT. Así que a todos nuestros invitados, la emoción del en vivo. Pues fíjate que, primero que nada, todos nuestros amigos, son muchos, mi querido, bendito sea Dios, muchos amigos. Leo rápido: G.A.T., Mascabruz, Ariadna, Manualidades, Carcia, Ariadna, Ana Corina. Apreciado maestro Alberto Martín, no encontraba este canal, pero llegué. Te digo presente, mi cariño, respeto, admiración, en la distancia como siempre. Preciosa, Ariadna Guerra, atenta del directo. Receta de cocina lista, esperando. Gracias, Mimi preciosa. La Teto preciosa, aquí con tu buena vibra. Ariadna Guerra, así es, Ariadna Guerra, todos unidos. Pepi GM, hola mi gente. Mascabruz, Leo, voy rápido porque se nos pasaron un poquito algunos chats. Mascabruz, ¿cómo estás, hermosa? Muy bien, gracias, ya me voy a dormir, hasta las 3 de la mañana. Mascabruz, no te vayas a dormir porque ahorita hay una sorpresa irrepetible en el universo. Sí, me imagino, amiga, descanse, pero paso a saludar, pasar un buen rato hasta mañana. DJT presente. Grande. Alberto llegó y se está llevando el show por acá, leyendo a todos. Y realmente me encanta. Saludos para todos. Bueno, señores. Ya ahí va la sorpresota. Hoy mi hermano DJT estrena programa, así que las energías del macrocosmos
pues me dieron este privilegio, este honor, porque todos ustedes saben que DJ T es un ser al que yo admiro mucho, y aparte me saco la lotería porque es mi amigo. Entonces dije, a ver, pues entonces si es el programa, yo soy el padrino del programa. ¿Y cómo que el padrino va a llegar sin regalo? Mi DJ T, nada más ahorita seguimos. Abrazo del oso para todos, panza con panza, ombligo con ombligo. Para todos ustedes que los amo. Bueno, ahorita seguimos leyendo los chats. Alberto, si lo deja, me deja aquí sin hablar. Bueno, vamos a empezar a escuchar un poquito, a conocer a Alberto. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que están llegando. De verdad que sí. Bueno, el show es de Alberto, ahí lo estuvieron viendo. Me dicen si se escucha bien. Es que de última hora he tenido que hacer algunos cambios, pero lo importante es que ustedes que están ahí lo escuchen bien y que conozcan un poquito más de este excelente ser humano que es Alberto Martín Maldonado. Alberto, un resumen desde Cuba. Desde Cuba está Ariadna Guerra. Bendiciones a Ariadna Guerra. También por ahí para Rebe, también para Raque, que estaban por ahí para todos, señores. Alberto, un resumen. ¿Quién es Alberto Martín Maldonado? Alberto Martín Maldonado es un niño que a los 13 años empezó a amar la composición y a esa edad hice mi primer canción. Siempre me gustaron las letras poéticas, filosóficas, y desde los 13 años me hice el juramento que quería ser compositor, pero que no quería ser un compositor comercial. Y he pagado el precio porque hasta la fecha sigo en la línea de la poesía, de la filosofía, y siento, mi querido amigo, que todavía no me he comercializado. Pero la idea de Alberto Martín, de ese niño, es que siempre entrara en sus corazones y que a través de mi música siempre les dé alegría, recuerdos y siempre me hagan vivir en su corazón. Eres grande, mi hermano. Eso vamos después a hablar del tema de lo que es la música comercial y qué tú crees de eso, pero vamos por parte. Tienes un programa todos los sábados, tienes un programa que has mantenido todos los sábados. Háblame un poquito de ese programa. ¿Qué viene? ¿De qué viene ese programa? ¿Qué hace Alberto para que los amigos que están acá te conozcan, sepan de qué viene este programa y qué es lo que tú haces ahí, Alberto? Si tienes invitados, ¿cómo se mueve la farándula por ahí por tu programa? Sí, mira, es un en live que en el que procuramos tener contenido puro. Es un en live que llegan las musas de la inspiración y allí nacen muchas historias, muchas cosas mágicas. Entonces, hago un en live precisamente nada más uno los sábados, 8 horas de la noche, tiempo de la Ciudad de México, pues para que tengamos contenido. Y sobre todo la bohemia. ¿Qué es la bohemia? La bohemia es tocar la guitarra, amar el romanticismo, cantar canciones con letras bellas, con letras filosóficas, antes pues hacíamos reuniones, fiestas bohemias, ¿y qué te crees, mi DJ T? Hasta el amanecer, ¿eh? O sea, es un ambiente sano, muy lindo, mucha comparsa. ¿Qué es la bohemia? La comparsa que a veces los seres humanos hemos perdido, y de repente pues yo tenía una necesidad de expresarme. Como tú sabes, te comenté que tuve que salirme un ratito de aquí del circuito, unos años, y pues con la maravilla de la tecnología, pues casi las bohemias es como, yo siento mi DJ como si casi fuera un programa de televisión, porque he contado con la bendición de tener grandes invitados, amigos muy talentosos en todas las áreas, y pues se arma de lo lindo, muy sano, es para toda la familia. El público, nuestros amigos, todo, tú sabes que la palabra suscriptor no me gusta, nuestros amigos y amigas, muy lindos porque no meten palabras feas, no meten cosas así feas, y es un ambiente muy bello, y gracias a Dios estoy de regreso, la vida me ha indultado. Yo he podido estar por ahí, yo he podido estar por ahí, y realmente hacen descarga lo que es canciones, hacen poemas, realmente es un ambiente súper chévere. Alberto, hablaste de la palabra bohemio. ¿Te consideras tú en estos tiempos, uno de los últimos bohemios que existan ahora mismo y que estás defendiendo a capa y espada seguir llevando, no sé, podríamos decir esta tradición o este tipo de cultura que se ha perdido ya, sinceramente, y que se ve muy poco ya en lo que es los medios ya? De madruga, saluditos. Sí, la respuesta es un sí categórico. Sí me considero uno de los últimos bohemios de hueso colorado,
que te comentaba, el precio del arte es el arte mismo. A veces tenemos que dejar muchas cosas, pero la música, la letra bien argumentada, el amor al prójimo, el amor a la humanidad, el amor a la vida, el amor al mar. Eso te lo da la bohemia. Hay letras que tienen que arrancar del mar. Y yo te tengo una sorpresa que no se te puede pasar y tiene que ver con la mar. Sí me considero de los sueños bohemios. Y otra cosa, fíjate que varios amigos y amigas de Argentina y de algunas otras partes de Latinoamérica se empiezan a interesar, dicen, es que agarrar una guitarra, entonar una canción, hablar de la existencia, ¿no? Porque venimos al mundo para algo, no venimos nada más para ser como una veleta, ir para donde va el aire, no. Todos tenemos una razón de venir y todo eso lo engloba la filosofía de la bohemia. ¿Piensas ahora que tocaste ese tema? Bueno, voy a ir saludando, señores, los que tengan preguntas para Alberto. Esto es sin censura. Pueden preguntar lo que sea, pero siempre bajo la base del respeto. Fíjense bien, del respeto. Pueden preguntar lo que quieran para Alberto. Aquí estamos. Vamos a tratar de estar viendo las preguntas que hay en el chat. Y aquí estamos. ¿Consideras tú en estos tiempos que se ha perdido lo que es el romanticismo? Como dice la canción famosa por ahí de Jerry Rivera, como los unicornios van desapareciendo en estos tiempos. Piensa que ya se ha perdido el hombre o la mujer romántica, que se han perdido los poemas, los detalles bonitos. Piensa que ya han desaparecido. ¿Y por qué? Sí, la respuesta es no, no han desaparecido, pero sí han decaído, no sé, en un 80%. La juventud actual, pues ya no sé, precisamente como la bohemia cada vez va muriendo más, a la juventud como que ya no tiene un menú para decir, sabes que esta letra me gusta, este poema me gusta. Como tú sabes, yo siempre he defendido que mis canciones son poesías cantadas. Siempre. Me pregunto por acá cómo se encuentra la página. La página de Alberto sencillamente tiene que poner Alberto Martín Maldonado. Si alguien de los que está ahí en el chat me puede dejar, después de todas maneras yo voy a dejar en la descripción, es que no me dio tiempo realmente, el enlace de Alberto para que se conecten. Realmente es uno de los que admiro muchísimo. Y para mí, cuando él me dijo que sí, que quería estar acá rompiendo lo que es esta sección, me sentí muy feliz, porque me siento muy feliz cada vez que estoy en los sábados de descarga ahí con Alberto Martín. Alberto, ¿tienes algo especial siempre? ¿Tienes algo especial en lo que es tu directo de Bohemia, que es el abrazo del oso? El abrazo del oso. ¿Cómo sube el abrazo del oso? Nació ahí en el programa porque pues van las musas a posarse ahí. Y bueno, para todos nuestros invitados, el único, el que no admite fotocopias, y decimos hombro con hombro, panza con panza, ombligo con ombligo, y abrazo tote del oso, porque yo amo al ser humano, amo a la humanidad, amo a la música, amo a la esperanza, amo de que algún día todo sea armonía, como la música que nos la regaló Dios para que nuestras vidas fueran más eternas y más felices. Esa es mi misión como cantautor. Pero ¿cómo surge esto? ¿Se te ocurre a ti en medio del programa, en la descarga? ¿Ya lo tenías pensado? ¿Lo hiciste como un juego y ya después se convirtió en una costumbre? Sí, surgió en uno de mis en vivos y como yo me emociono mucho, me abracé así y dije, a ver, Alberto, últimamente, pues que se abrazan así, ¿no? O así. Dije, no, ese es un abrazo de chocolate, ese es un abrazo con hipocresía, ¿no? Porque tú ves que, o sea, vamos a la realidad, tú te das un abrazo así fraternal. Digo, yo tengo mi panza de chicharito y pues también choca la panza. Y si choca la panza, choca el ombligo. Y sobre todo el abrazo tiene que ser con los hombros. O sea, lo demás es, como yo digo, un abrazo de chocolate, un abrazo falso. Entonces, otra de las cosas que también son bandera del canal, de mi canal, que incluso tú lo llegaste a ver, que un día llega la inspiración, como ahorita va a haber inspiración en tu programa, que no se va a repetir en ninguna ocasión del mundo, va a haber inspiración. Entonces, una vez se me ocurrió que dije, hubo así como un comentario de que, ay, pues, ¿qué onda, no? O sea, con la inclusión, y que se me ocurre, ahí en el programa, se posan las musas, dije, a la amistad también se le ama.
sale. Y ya después, DJ T, ¿qué crees? Que yo veo las repeticiones, pero te ¿Te comento gustó? que las veo como si no fuera Alberto. Y digo, no, pero este tipo, o sea, ¿qué tanto saca? Y me carcajeo y luego me conmuevo y sí, o sea, me encanta ver las repeticiones y en Ya una es un dije, sello tuyo, ya es un sello, realmente ya es un sello. Tengo aquí que saludar en el chat y mucha gente preguntando igual. Dice el atleto, Alberto Martín es amor, respeto, amistad, lealtad y un gran ser humano. Todos los sábados en su programa unen nuestros corazones. Gracias, Alberto. Por ahí está también Claudita Girón, que quería hacer una pregunta. Ahí está Cosita, gracias Cosita Poquita por estar poniendo el enlace ahí de Alberto Martín. Pase por ahí. Saludos a todos, señores. Voy a seguir por acá con la entrevista porque la idea es estar una hora, no pasarnos y estar aquí aprendiendo un poquito más con el maestro Alberto, como dice por ahí Ana Corina, el maestro Alberto, que para mí es único, realmente es único. Eduardo, saludos también. ¿Piensas que este abrazo del oso en estos momentos que estamos viviendo una crisis que todos sabemos de pandemia, es bien, pero bien importante porque estás dando el afecto que a lo mejor las personas ahora tienen miedo de estrechar la mano, de abrazarse, de saludarse, y piensas que tú con este abrazo virtual que estás dando del oso, estás haciendo un resumen de todo el cariño, de todo el amor que una persona puede sentir por otra y expresarlo de esa manera, aunque sea virtual. sí, pues tú lo has dicho. Nunca lo había definido, simplemente se entrega el corazón, como yo siempre, esa frase del maestro John Lennon, my heart it's in your hands, ¿no? Entonces así es Alberto, y soy una persona muy sencilla, nunca, mi querido amigo, nunca me prostituí por el dinero, y sigue siendo aquí el niñotote Alberto Martín, y tú lo has definido, sí, es todo eso. ¿Cómo se define Alberto? ¿Cómo se define Alberto? ¿Un youtuber que hace arte o un artista que hace YouTube? ¡Oh, qué pregunta tan difícil! Mira, mi querido, yo soy más bien como un juglar. ¿Te acuerdas que los juglares cantaban las noticias ahí en la Edad Media, iban de pueblo en pueblo? Te voy a ser sincero, yo todavía no me considero un youtuber porque los youtubers, pues según tengo entendido, crean tendencias y millones de likes y no sé qué. Y tú como has seguido mi trayectoria, yo siembro amistad. Incluso llegué a mis 1000, que me costó mucho trabajo, pero les voy a explicar por qué me costó trabajo, porque yo sembré amistades. O sea, yo no fui nunca por un número y me suscribía con alguien y le veía su contenido y ¿qué creen, amigas y amigas? Y hasta memorizaba sus videos y los comento. Entonces, Alberto Martín es un hombre íntegro, que ante todo su bandera es el amor a la amistad, el amor a todas las ideologías, como tú dices, siempre y cuando no haya violencia. Alberto Martín no puede amar la violencia y pues soy una persona muy sincera, muy afortunada porque la vida me ha quitado pero también me ha dado, y lo que nunca me ha podido arrebatar ni me va a arrebatar es mi felicidad y mi Me amor por encanta. Es un filósofo, oye, me encanta, ¿verdad? Alberto, la primera vez que yo lo conocí, realmente igual uno queda flechado porque es una de las personas que ya no se encuentran. Eduardo Salcedo, saludito, Charlie, Química de la Vida, Janet Hernández, Luna Pastelera, GA Tips, Pita Martí, Ramnay, Belleza con Denise, a todos, muchísimas gracias a todos, de verdad que sí, las preguntas que tengan por ahí se las pueden ir haciendo en el chat. Yo estoy mirando por acá para ir mirando a todos. Albánica en Canadá, bendiciones a Miranda, Clarice C, a todos, señores, a todos. Muchísimas gracias. Dice por acá Ana Corina, Alberto Martín, todo un romántico, un ser humano extremadamente culto, fino, educado, un maestro de maestro, un señor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Rosita, saludito. Bueno, vamos, otra preguntita. Voy a decirte una palabra y tú me dices, me define como quieras el padrino también. Saludos, vale. Sencillo, te voy a llevar suave. Simplemente para ti, para Alberto Martín. ¿Qué significa México? México, en primer lugar, significa mi hogar, significan mis amigos, significan mis costumbres, mi historia, significa mi corazón y significa toda Latinoamérica
y toda la hermandad que debiera de existir en el planeta. Perfecto, muy buena pregunta. Amo México igual. Estuve por allá y realmente la pasé muy bien y me encantó la alegría que tienen los hermanos mexicanos. ¿Qué significa para Alberto Martín música? Música es una bendición de Dios, es inspiración. Yo sí creo en la inspiración, aunque grandes cantautores no creen. Grandes cantautores que incluso admiro dicen que la inspiración es clavar los codos en la mesa y ponerte a escribir. No, yo sí creo en la inspiración porque tengo la bendición del macrocosmos, del creador, y la música significa mi vida. Mira, mi amigo, si vieras cómo soy con mis canciones, las adoro como seres vivos, las adoro, las defiendo, y no nada más con eso, con todo lo que Dios me da de creatividad, es mi vida. Estoy mirando para acá porque tengo preguntas y no quiero que se me vayan algunas. Te pregunto por acá recetas de cocina de Mimi. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo nació su primera canción? ¿En qué te inspiraste? ¿En qué se inspiró Alberto? ¡Ay, qué pregunta tota! Pero me voy a poner a llorar y después te voy a hacer llorar a ti porque te tengo una sorpresa. A todas nuestras amigas y amigos del chat, no se les olvide que le dé su sorpresa a Tony antes de terminar el programa, porque es una sorpresota. Como dice Juan Salvador Gaviota, extendió un ala y quería volar más rápido. Y esa ala derecha se proyectó al infinito. Y extendió la otra ala y se proyectó hasta el infinito. Entonces se tiró hacia la espuma del mar y alcanzó la velocidad que desintegraba el alma. Así te tengo yo una sorpresa, DJT. Eres grande, pero contéstame la pregunta. ¿Cómo nació esa primera canción? ¿Cómo te llegó la inspiración para sentarte ahí, libreta en mano? ¿Te llegó primero la estrofa? ¿Te llegó una palabra y sacaste una experiencia? ¿Cómo fue esa primera canción? Y si te acuerdas, ¿cuál fue? Sí, me llegó viendo a un amigo que teníamos ahí en una calle repleta de palmeras, que se llamaba Arturo, era un niño de la calle, y entonces, pero voy a llorar. Bueno, te dije que iba a llorar, pero al rato te toca a ti. No hay problema, llorar es un sentimiento que expresa muchas cosas, y realmente si lloras de emoción eres un ser humano increíble, te lo digo, de los pocos que realmente quedan, y llorar es una cosa normal, es un sentimiento más que te define a ti como una gran persona, lo que eres, hermano, lo que eres, de verdad que sí. Sí, se quedó nuestro amigo Arturo en la banqueta. Todos nos metimos a nuestras casas y se empezó a mojar. Y entonces yo lo vi y empecé a escribir y se llama Poema un amigo. Y hasta que se fue entre la perspectiva del camellón y desapareció su silueta. Esa fue mi primera canción y es una canción que adoro. Y él me dijo, Alberto, si un día esta canción llega a ser famosa, llega a escucharse, solo dile que se la compusiste a tu amigo Arturo. Wow. Para que mi mamá sepa que al menos un amigo se interesó en ti. Qué bonito. Aplausos, señores. Se lo merece, eres grande, de verdad que sí. Otra pregunta. Ahorita te va a tocar a ti. Seguimos por acá. ¿Qué significa para ti? Te pregunté México, te pregunté música. ¿Qué significa para ti la palabra qué significa para ti guitarra? Guitarra, incluso yo tuve el honor de que ese día que se posó la inspiración estuvieras. Para mí, yo dije que la guitarra no era una mujer, sino que era una llave que abría puertas del microcosmos y del macrocosmos y de la creación. Entonces la guitarra significa para mí, una llave que abre el universo. Perfecto, me encanta esa definición. ¿Sabes? Muchos comparan realmente, comparan a lo que es la guitarra con una mujer, y me encanta esta definición que tienes tú de que es una llave. Hablabas ahorita de lo que es la fama y estas cosas. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti o para Alberto Martín Maldonado? ¿Qué significa la palabra fama? Para ti, ¿qué es la fama verdaderamente? Para mí, la fama es un concepto lleno de vanidad,
de egolatría y de que es efímera. Para mí, la palabra que existe, la palabra clave en el universo es el amor. El amor de que alguien desde que te piensa ya vives en su corazón, y si te quedas con una letra, siempre por todos los días de tu vida seguirás viviendo en su corazón. Perfecto. Me encanta. Es que Alberto es una persona realmente que inspira a muchas personas. Es un gran ser humano, como le he dicho, y aquí lo pueden ver, señores. Es una persona sencilla que realmente para mí es famoso. Fama no es que usted tenga miles de seguidores o que tenga, como yo digo aquí mismo en las redes, miles de personas que lo sigan. No, fama es que de verdad una persona como Alberto, que los pocos que estamos ahí con él lo querramos como es. Y para mí eso tiene más valor. Es grande, ¿verdad que sí? Alberto, hablabas ahorita de lo que es la comercialización de la música, toda la experiencia que tú has tenido. ¿Crees tú que lo que es los medios de comunicación, que lo que es la masificación que hay actualmente con la internet, ha matado de una forma lo que se llama canción? Sí, sí lo creo. Sí lo creo, porque ellos con todo el poder de difusión, con todos los millones de dólares, de pesos, de pesetas, no les costaría nada difundir canciones con contenido, con poesía. La poesía, mi DJT, siempre va a ennoblecer y a enaltecer los sentimientos más sublimes del ser humano. Entonces, cuando dices, no, pues yo hablo con palabras soeces y se va a vender, eso me parece burdo, sencillo, grotesco. Me parece grotesco, mi hermano. Entonces, una pregunta sin censura. Piensa que los artistas, y discúlpame que te interrumpa, pero me llevan lo que estás hablando a esta pregunta. ¿Piensas que de una forma u otra muchos artistas han cambiado lo que es la musa y se han prostituido por lograr sacarle un poquito más de canción a lo que es el arte? Indudablemente que sí, y lo han hecho por eso, ese egoísmo que llaman fama y por dinero. Sí, claro, un rotundo sí. ¿Y qué piensas de eso tú? ¿Piensas que de esa manera el arte ha muerto? ¿Piensas que pueda resurgir? ¿Y de qué manera podría resurgir de nuevo los románticos, los bohemios como tú? ¿Cómo puede resurgir? Creando canciones, letras, que como me dijo un maestro, que sean como Dios, eternas, porque la música con humanidad, con corazón, es eterna como Dios. Perfecto, me encanta. ¿Qué crees del género urbano? Esta pregunta me encanta hacerla siempre. ¿Qué crees del reggaetón? ¿Qué crees de este género que ha llegado para quedarse y que muchos pensaban que no iba a pasar de una década, y creo que ya ha ido cambiando y evolucionando y que se ha apoderado del mundo? ¿Qué crees de reggaetón? ¿Te atreverías, Alberto, a hacer un reggaetón alguna vez? Sí. O pensarías que en algún momento una de tus canciones le pueden hacer un remix o llevarlo a lo que es este género, este ritmo al reggaetón? Sí, claro. Yo soy una persona universal, estoy abierto a todo, incluso pues no me espanta, ¿no? No me espantan las letras así soestes, grotescas. Vamos a bifurcar la pregunta del reggaetón, de todo esto del freestyle, del rap. Vamos a bifurcar la parte musical y la parte de la lírica, de la letra. En la parte musical a mí me gusta mucho, porque pues deriva obviamente del reggae. El reggae es música de culto, Bob Marley, o sea, el reggae es música de culto. Tú sabes que tu servidor pues estudió música así oficial, ¿no? Entonces, si ves la partitura, los 4/4, o sea, partiturándolo, es un ritmo muy lindo, pero indudablemente que se basa en el reggae. O sea, eso nadie. Y yo adoro el reggae. He compuesto por ahí unos reggaes, poquitos, pero benditos. Es decir, contestando un poquito, ¿piensas que estás de acuerdo con este género o cualquier otro género musical mientras que la letra sea digerible, que sea una letra decente? Sí, una letra inspirada,
porque aquí hubo un escritor que era Ricardo Garibay, e incluso por ahí puse una cápsula y él hablaba de la lengua casta. Entonces, cuando la lengua es primigenia, es válida. Y hasta una palabra, no sé, de las que dicen soeces, una palabra bien aplicada en el contexto de la castidad, se convierte en poesía, ¿sí? Pero no, que no me venga aquí una canción, tiene, no sé, 20, 30 palabras grotescas y que es poesía, ¿no? Pues no, para mí no. No, Entonces, el reggae sí me gusta, el reggaetón me gusta. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que acabas de mencionar, esas letras grotescas. pero me encanta la forma en que ves y en que tú defiendes lo que es la música. Al final la defines como arte, porque hay muchas personas que a lo mejor igual le encanta la música o que siguen la música y que igual son bohemios, que defienden un género como tal y que entonces ven el reggaetón de una manera de que no es música, de que no es arte. Y yo pienso que al final de todo esto, fíjate, pensando yo, pienso porque el reggaetón se ha vuelto como una plaga que ha ido eliminando o se ha ido comiendo todos los demás géneros musicales. Entonces pienso que muchas personas realmente ven al reggaetón, lo ven como le hacen rechazo y al final pienso que esa es la esencia, porque es una realidad. Y pienso que todos ahí vamos a lo que decía ahorita, que como es más comercial, es lo que más se vende, es un género que se empezó moviendo, que se mueve urbano, como se dice, que se mueve por abajo, ha llegado muchas más personas y se ha dado cuenta muchas industrias y lo están comercializando y le están sacando provecho. Alberto, si pudieras hacer un dúo, si ahora mismo tuvieras la oportunidad de hacer un dúo de las personas que ya no están en este mundo, artistas, y de los que están, ¿con quién te gustaría haber hecho o tener un dúo? Bueno, de los que no están, con el maestro, yo le digo el divino Alberto Cortés, con Facundo Cabral, de los que están, hace poquito me escribí con Alberto Favero, le dije, Alberto, déjame cantar una de tus canciones y arregla una de las mías. Entonces, Alberto Favero, una persona súper sencilla, increíble. Entonces, con Alberto Favero, que a lo mejor ese sí se nos da, obviamente con quien yo tengo, que él no lo sabe, pero yo se lo he hecho saber en varias transmisiones, con el Nano, en la canción, la mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Luego dice, pobre Juanito, con Juanito. Contigo, Joan Manuel Serrat, ¿eh? Tú has sido mi maestro. Y las escuelas se asimilan, pero no se copian. Se aprende la escuela y ya después el alumno desarrolla sus propias alas y empieza a volar por sí mismo. Obviamente sería un sueño realizado, que yo sé que sí. Dice Albita por ahí que ama esa canción. Dice Albita que ama esa canción que dijo Alberto, que cantó ahora mismo. Pita dice que un dúo conmigo, que claro que sí. Sería mucho. Alberto me ha invitado. Alberto, en la descarga que él hace ahí en los sábados, él se pone y empieza a invitar y hacen dúo y karaoke y se pasa muy bien. Y Alberto siempre me dice, dale, canta tú un poquito y eso, pero qué va. Yo no llego ahí. Yo digo que el día que yo empiezo a cantar, se va toda la gente del chat, porque realmente no es lo mío. ¿Sabes? Una vez yo empecé, me dio igual, me encanta la guitarra, me encanta realmente la música y empecé me compré hasta una guitarra. Recuerdo que mi mamá me compró una guitarra y lo único que me aprendí fueron 3 acordes y más nunca. Hasta ahí llegó lo mío, realmente hasta ahí llegó. Pero nada, sería una bendición y para mí más con el maestro Alberto, lo admiro muchísimo. Alberto, es difícil componer, como decía ahorita, ¿es cuando te lo propones o es cuando llega la musa solamente? Qué pregunta. Mira, sí es muy difícil componer, porque si fuera fácil componer, no habría tantas personas que plagian canciones. Lo que pasa es que yo pienso que la composición es un don divino que nos presta el Creador y que cuando nos los presta, pues componemos, ¿verdad? Como te digo, con inspiración, con bendición, con Espíritu Santo, claro que sí. La composición llega por el Espíritu Santo, por la inspiración. La composición, aparte que a mi maestro que admiro tanto, a mi maestro Juanito Serrat, Joan Manuel Serrat, él sí dice que es clavar los codos y pues es un maestrazazo. En mi caso no. En mi caso se posa el Espíritu Santo y me dice, Alberto, aquí estoy.
Y ahorita que tocas el tintero, ahora hace rato yo lloré, ahora te toca a ti. Queridos amigos y amigas. Tiene una pregunta el profe. Una pregunta. Tiene una pregunta el profe. DJ no quiere llorar. También la iglesia llora. Para que me salve la vida. Señores, por ahí, pregunten por ahí. Dice por aquí, Salvánica, dice, yo entiendo lo que el amigo dice porque yo compongo música y sé lo que él está hablando. Ahí está Salvánica, que pronto vamos a estar por allá con ella en un directo invitado. Dice el profe Edu, tengo una pregunta. Si solo pudiera recomendar una canción de México, ¿cuál sería? Y si puedes cantar una parte de esa canción. Bendiciones, qué buena pregunta por ahí. Híjole, pues finalmente cada cantautor tenemos nuestras preferencias y yo te diría que sería de La Luna Fluye. Cuando me metí a la mar para arrancar una parte de la letra y una partecita, una estrofa. Ahí está. Te lo voy a cantar a capela, Majo. De la luna fluye, de la luna fluye, la loca pasión de sentir tus besos, de escuchar tu voz. Ahí va mi hermano. De la luna fluyen alfombras en la mar de color plateado entre la eternidad. De la luna fluye la loca pasión. Yo me quedaría con esa, contestando la pregunta. ¿De quién es esa canción? ¿De quién es esa canción? Me suena conocida. Es mía. Ah. Profe, ahí está, claro que sí. Me encanta esa canción de Alberto, que es una canción que tiene historia. Ahí Alberto me la ha hecho y que me gustaría que la toque, porque de ahí nos vamos a ir al otro punto. Pero si quieres por ahí saludar un poco de todos los amigos que están en el chat y eso ahí, así que aprovecha ahora, como mismo tú me haces cuando voy por ahí, aprovecha ahora y saluda a los amigos que están. Yo había prometido muchos abrazos del oso y aquí no quiero que piensen que he omitido. Lo que pasa es que las preguntas de mi maestro aquí, de mi amigo DJT, eran preguntas de 6º grado, mi hermano. Pero yo los quiero a todos, no quiero omitir a nadie. Voy de abajo para arriba. Charlie, Raque, Dulce, Prisi, Charlie, Romina, Profe, Raque, Prisi, Dulce Amor, La Cocina Mimi, Alzarel Rey, Salvánica, receta de cocina Missy, Luna, pastelera, Prisi, Lía Blogs, Claudita, Luna, Lía, Raquel. Prisi, saludos. A un poema. ¡Abrazo de los hombres con un brote con de pliego económico! Un poema, deleítanos con un poema, Alberto. ¿Pudieras hacer poema ahora acá? Sí, pues no está así como muy difícil porque pues mis letras, voy a escoger una que me gusta. Porque nada es un sueño sin tu voz, sin tu amor. Porque nada es eterno y hoy te tengo aquí y te llevo en mí. Porque nada es como tenerte que tenerte aquí. Wow. Grande, ¿verdad, Alberto? ¿Verdad que sí? Que es todo un poema escucharlo y estar por ahí. Señores, les recomiendo el espacio de Alberto, les recomiendo este canal de Alberto Martín Maldonado. Señores, todos los sábados son noches bohemias, noches de descarga, van muchos invitados por ahí, amigos que están en el chat, otros también, y es puro arte lo que se respira ahí, realmente se pasa muy bien. Yo los invito por allá y la van a pasar fenomenal. Vamos a hablar de un tema bien delicado ahora, porque tocaste ahorita, cantaste un pedacito de tu canción, una canción que te han querido o que te han plagiado, por lo menos, y que tú lo sabes. El tema de derecho de autor. Háblame un poquito de ese tema para que los amigos que están en el chat también, que de una forma u otra, todos tenemos que tener cuidado con este tema. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el derecho de autor
y en qué podemos fallar nosotros como creadores también de contenido con lo que es derecho de autor? Sí, claro que sí. Miren, amigas y amigos, les comento que el derecho de autor es una de las materias jurídicas más difíciles que pueden encontrar, porque hablando de la bifurcación, tiene la rama penal, tiene la rama propiamente administrativa. Aquí en México es federal, o sea que hay una ley para toda la República en derecho de autor, y tiene una rama civil. Entonces, es una materia que en la práctica también hay, desgraciadamente hay servidores que no cumplen bien su labor, y también hay servidores muy dignos. Lo complica mi DJT, la aplicación del derecho de autor. El derecho de autor tiene dos también vertientes: el derecho propiamente patrimonial y el derecho moral. ¿Qué es el derecho moral? Pues sí, yo lo entiendo, porque cuando hago una canción digo, no, es que es como un hijo, es como una hija, o sea, entonces dice la ley, es inalienable, imprescriptible, inmutable. O sea, que no puede cambiar, no se puede vender y no caduca, para darme a explicar. Entonces, esa parte patrimonial es la que hay gente, desgraciadamente, que le gusta plagiar, y muchas veces afectan eso, porque una canción la distorsionan, la tergiversan y prácticamente la destruyen. Entonces, pues sí, yo simplemente tuve un problema de una canción que además, imagínense, la registré 10 años con anticipación, y aún así, no, 10 o más años, la registré en 2002, y en 2015 la quisieron plagiar. Pero pues, mi hermano, o sea, ¿cómo quieren plagiar? Digo, porque comento a mis queridos amigos que tu servidor trabaja del derecho. Yo trabajo del derecho. Entonces, pues es muy absurdo quererle robar algo a una persona que trabaja el derecho, ¿no? Que en mi caso soy abogado, y bendito sea Dios, rescaté la canción, y la canción no me la pudieron plagiar. Ahora van a tener que pagar los platos rotos con las autoridades. Está bajada de todas las plataformas. Y era esta: mi cama fría pregunta por ti, cada noche que no estás aquí. Mi mente vaga y pregunta por qué. Te perdí, te perdí, te perdí. Una pregunta. La soledad, con un vacío que no se va. Sigo deseando que estés aquí, y no es así. 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 Yeah. Perfecto, oye, grande. Es la que rescaté y no la pudieron plagiar, ni la van a poder, porque estaba registrada y porque así es. Así de importante es el derecho de autor. El derecho de autor, mi Tony, lo más difícil es probarlo. Entonces, pero la pregunta, discúlpame que te interrumpa. La pregunta es, en lo que tú estás moviéndote por acá, por la plataforma, ¿cuál es el fallo o cuál es lo que tú piensas que es el error que más podemos cometer nosotros aquí cuando subimos un video o algo? ¿Qué es lo que tú le recomiendas a todos los que hacemos YouTube ahora mismo, o a todos los que están en las redes sociales ahora mismo, que no deben hacer? Que no deben hacer. Fíjate bien la pregunta, que no deben hacer. No deben de lucrar con una canción de la cual no tengan los derechos de autor concesionados por escrito. Ahí está, muy bien. Pero muy bien. viene la contra: sí pueden cantar las canciones con fines estrictamente culturales, de homenaje, de tributo, sí. La ley de autor permite la difusión cultural, porque si no sería una ley antihumana. O sea, sí, siempre que le des su lugar al compositor, que no lucres, sí puedes hacer cultura. La ley lo permite. Es decir, mientras que tú no estés ganando
que tú no seas retribuido, que tú no ganes nada, que tengas ningún tipo de ingreso por esa canción. Puedes usarla sin ningún tipo de problema. Sí, con fines de difusión estrictamente cultural, no lucrativa. Perfecto. Ese sería el consejo, mi DJT. Perfecto. Vamos a saluditos, Risueño, Micros por ahí, dice con Alberto Martín Maldonado, de su corazón nos ha dado la inspiración de amor, con la delicadez de una flor y una flor que apreciamos y con nuestro corazón te amamos. Un abrazo, amigo, grande Micros. Realmente, Micros lo vamos a tener por aquí en febrero, lo vamos a tener por acá. Dice, tiempo te agota, dice Mimi, no te puedes ir sin la sorpresa. Bueno, una preguntita ante la sorpresa. Me preguntan por ahí, igual me preguntan, es muy enamorado, Alberto, una manera de preguntarte, me dice por ahí Claudita Girón, Claudita, siempre con sus cosas, es muy enamorado, Alberto. Actualmente, bueno, sí, siempre he sido muy enamorado de la vida, de la bendición de vivir. Actualmente amo a la familia y a la amistad, actualmente. Y la que por ahí me hicieron una pregunta y que dije, no, es que me la estás preguntando mal. Y bueno, dije que le iba a dejar de sorpresa aquí en el programa. Me dijeron, has de tener muchas novias. No tengo novias. Es la pregunta que hacía por ahí, Claudita, lo que le quise dar otra vuelta. Yo dije que esto es sin censura, pero con respeto ahí. No, vamos. La pregunta debía de haber sido, y esa es lo que digo, híjole, la contesto no. Oye, Alberto, ¿cuántas novias has tenido? Si has tenido muchas novias. Esa es la pregunta que dije no. Y reservé para tu programa. Por eso mira, dije que si has sido muy enamorado, más o menos es lo mismo, le busqué una onda. De estudiante sí, fui muy enamorado y con la guitarra y con la juventud y todo, sí. Esa es la respuesta. Actualmente habla un poquito de ti, un poquito de la comida, qué te gusta comer, háblame un poquito de ti, qué es lo que te gusta comer, cómo es Alberto normalmente un día fuera de las cámaras, fuera de YouTube, cómo es un día normal de Alberto Martín. Sí, pues mira, me defiendo cocinando, me gusta mucho cocinar aquí a la familia, comida típica, el chile, aquí me gusta mucho las salsas, chile morita, todo lo que sea salsas me encanta. Creo que no puedo vivir sin las salsas. Y pues como me gustan las carnitas, no sin colesterol, pero como soy flaquillo, luego por de ahí también salió el abrazo de oso porque soy flaquito, pero panzón. Entonces, flaquito con chícharo. Entonces dije, no, pues yo. Y cuando primeramente Dios tenga la bendición de saludar con un abrazo a cada uno en vivo de todo color, pues van a ver que sí es panza con panza, ombligo con ombligo y hombro con hombro. Me gustan mucho las carnitas, los sopes, las quesadillas. Soy muy pueblo, mi hermano. Ahí está, seguimos viendo las preguntas y eso. Vamos a la sorpresa porque ya va quedando por acá casi ya 15, 14 minutos, vamos a estar una hora exacta, así que aprovechen que ya estamos en los 10 casi minutos finales para que hagan todas las preguntas que quieran. Muchísimas gracias a todos, Freddy Gordo, a Adrián, Miklos, Albánica, el profe Pita, a todos los que están por ahí, señores. Seguimos conociendo un poquito más de Alberto y viene ahora mismo la sorpresa que me tiene Alberto Martín Maldonado. La sorpresa es esta, mi Tony. La patadita al programa. Que Dios te bendiga, así como para mí es un sueño que algún día haga un dueto con Joan Manuel Serrat. Yo le comenté a DJT que para mí era un sueño ser su amigo, estar una vez en pantalla en su programa, y este es más que un sueño, estar en una entrevista contigo. Así que vamos esta es la sorpresa. Es mi amigo con la sangre hermana de Cuba, tierra con ritmo, contrapunto y sinfonía, que te llevo en mi alma. Viva Cuba, tienes mi sentimiento. Que cante el chat. Viva Cuba, que te llevo en mi alma. Viva Cuba, tienes mi sentimiento. Al programa me dijo un maestro,
No hay peor censura que la autocensura. Alguna vez pudiera ser, es mejor que nunca llegue a ser. Viva Cuba, que te llevo en mi alma. Viva Cuba, tiene mis sentimientos entre la oscuridad total del mar. Unas estrellas guían a tu corazón. Para ti, mi amigo DJT. Son tu esposa y tus retoños. Son las olas en otoños que te evocan a tu infancia, a tus barrios. Y nostalgia, viva Cuba, te llevo en mi alma. Viva Cuba, de todo sentimiento. Y viva Cuba, te llevo en mi alma. Viva Cuba, tiene mis sentimientos. Tony, mi amigo, te compongo mi canto. Amigo, para siempre, mi hermano. Tony, mi amigo, te compongo este canto. Tony, mi amigo, para siempre, mi hermano. Y viva Cuba, que te llevo en mi alma, un mexicano que ama Cuba. Tierra hermosa, bendita, llena de sol, llena de amor y también de dolor, convertido en poesía, contrapunto y locura, sinfonía, eso es Cuba. Amo DJT los dos, y viva Cuba, que te llevo en mi alma, y viva Cuba, que te llevo en mi alma, en mi alma, en mi corazón y en mi amor. ¡Y viva Cuba! Esa es la sorpresa, mi amigo. Para tu canal, siempre me despeino cuando aplauso. Gracias, hermano. Para tu canal. Cuando vayamos a despedir ya, vamos a despedir con la que te pedí, que yo soy seguro que esa la vamos a cantar todos en el chat. La de Leo Dan, que cantaste en el último directo que yo estuve por allá y que me encantó, la de Leo Dan. ¿Ya sabes cuál es? Claro que sí. Antes que nada... Ya cuando nos vayamos, van quedando casi 5 minutos por acá. Para ir ya casi terminando, señores, una última pregunta que tengan. Primero te quiero dar las gracias. Qué hermosa canción, de verdad que sí. Gracias, hermano. Eres una persona que realmente admiro muchísimo, que expresas y das tanto amor a las personas que se puede notar a través de una cámara. Y es difícil a veces cuando tú ves que alguien te puede transmitir de una manera sentimiento que te puede llevar, que te hincha, que te pone la piel chinita, como diríamos nosotros, es que eres una persona que de verdad que respiras amor. Eres grande y de verdad que te admiro muchísimo, de verdad que sí, Bendiciones y te agradezco muchísimo por esa canción y por la batallita de la suerte. Para mí es un placer, el honor es mío tenerte aquí, de verdad que sí, que sabes que te admiro. DJT, nada más aquí quiero comentar algo de la letra. Sí. Dice, tú sabes que yo buceaba de noche y todo esto, que a veces las letras se las arranco a la mar. Dice, entre la oscuridad total del mar, estoy hablando de ti. Porque si tú te metes en la noche, tienes que ver alguna luz del malecón, de lo que quieras, si no te pierdes, porque no se ve nada y abajo el agua menos. Entre la oscuridad total del mar, unas estrellas guían a tu corazón. Son tu esposa y tus retoños, porque tu señora esposa tiene unos ojos como estrellas. Sí. Y tus retoños son la luz, son el faro que siempre nos dicen hacia dónde debemos dirigirnos. Así es. Son las olas de tu otoño, en una que fuiste a mí en vivo. Te pregunté de tu vida, te pregunté de tu Cuba, te pregunté de la mar. Son las olas en otoño, o sea, no es en primavera, son en otoño, porque las olas de otoño son mágicas, DJT, que te evocan a tu infancia. Tú me dices que recuerdo a mi Cuba de mi infancia, que te evocan a tus barrios y a tus nostalgias. Por eso es que escribí eso, mi Tony.
Lindísima, de verdad que sí, te lo agradezco muchísimo. Ya casi para terminar, mi hermano, dije que íbamos a llevar la dinámica de 1 hora y no me quiero pasar de ahí. Para terminar, ¿cuál es la filosofía de la vida? ¿Cuál es la filosofía que tiene Alberto Martín Maldonado? Híjole, me acabas de preguntar la que desde los griegos trataron de encontrar. La filosofía es ser feliz. A los problemas, verlos no como obstáculos, sino como retos. Como reto a seguir siendo feliz, porque pienso que el arte y la ciencia más difícil de todas es el tener la sabiduría para ser felices. Wow. Amén. Amén. Es grande, señores. Señores, tienen que visitar a Alberto, tienen que ir por su canal. Ahí cositas poquitas estaba poniendo el enlace del canal. Para mí es de los grandes, de las personas que realmente me alegra muchísimo haber conocido. Le quiero dar gracias a todos, por este debut, por haber estado acá en esta sesión que vamos a estar haciendo los miércoles. Y se lo agradezco, de verdad que sí, a todos de corazón, muchísimas gracias. Y vamos a terminar como mejor lo hace mi hermano Alberto. Y lo vamos a hacer con la canción que le pedí hace unos días, porque Alberto es fanático también de la música de Leo Dan y a mí me encanta Leo Dan. Así que, señores, nos vamos, pero nos vamos a ir con la buena música que me trae mi hermanito Alberto Martín. Alberto, muchísimas gracias, la pasé fenomenal, se me fue la hora así de rápido. Gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat. Este es el canal de Alberto, él está poniendo cositas. Y señores, algo que le quieran decir ahí en el chat, o Alberto, algo que quiera decir antes de terminar con la canción. Algo que quiera decir, Alberto, ya para terminar, mi hermano. Yo pensé que el chat, pues que hoy me la pasé bomba. Quería darle el abrazo de uno por uno a todos nuestros amigos y amigas del chat, pero les doy un abrazotote de oso, mega, sí. Una ola de amor, que Dios me los bendiga, me las bendiga, hombro con hombro, panza con panza, ombligo con ombligo. Sean felices, pídale al universo la sabiduría, que teniendo sabiduría tenemos salud, tenemos todo. Así Esas mismo serían mis palabras, DJ. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias y nos vamos a ir. ¿Estás listo, maestro? ¿Estás listo ya por ahí? Estoy listo, mi querido DJT. Nos vamos con la canción que me encanta a mí de Leo Dan en la voz de Alberto Martín Maldonado. Muchísimas gracias a todos. Que Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en otra entrevista sin censura. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Gracias a ti, mi DJT. Un honor haber estado aquí, ser el padrino de tu programa y que vas a tener muchos éxitos. Y aquí la canción ya te la mandaré con todos sus arreglos para que la tengas completita, con la letra original. Te la voy a mandar con la letra original para que sepa todo el mundo que esta canción es para mi amigo Tony. Y bueno, de los duetos, claro, Leo Dan es uno de los grandes. Te he prometido que te de olvidar cuánto has querido y yo te supe dar, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Te extraño como si fuera el último día de mi vida, como si nunca te volviera a ver. Te extraño noche y día, siempre, en lo más sagrado de mi sangre.
también en lo más sagrado de mi carne. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Bendiciones a Leodan. Llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. El verdadero amor, sí. El que es como Dios, eterno. Sí, el amor. Muchísimas gracias a todos, señores. Nos vemos. Gracias, Alberto, una vez más. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche sin censura. Nos vemos. Chao, chao. El próximo miércoles. Gracias a todos. De verdad que sí. Bendiciones. Abrazo del oso. Los amo.